días. La verdad es que ya me lo ponen complicado, ¿no? Porque empezar detrás de Guillermo diciendo lo que ha ganado, como debatiendo, que además lo hizo ahí en Telefónica, pues es complicado, ¿no? Así que intentaremos dar respuesta adecuada e intentaremos mantener al menos el nivel. Bien, lo primero me gustaría, pues por supuesto, dar las gracias a Digitales, a Eduardo, a Víctor por la organización de este Summit, que además yo creo que tiene realmente un motivo, un lema que tiene pues todo el sentido, ¿no? Dar la palabra a los jóvenes, escucharlos, ¿no? Y cuando pensamos en cómo abordar este rato, esta ponencia o esta presentación, pues precisamente le dimos vueltas a que, oye, si de esto iba este Summit, si iba de escuchar, pues a lo mejor lo primero que había que hacer era escuchar. Y lo que hice fue pues, reunirme con 6 jóvenes que venían de distintas procedencias, alguno también había participado en esa liga de debates, que tenían un hilo común en muchos aspectos con la tecnología, pero que me permitió probablemente compartir un rato y escuchar pues, algunas ideas, algunas reflexiones que luego voy a compartir con vosotros. Dejadme que empiece con un vídeo que resume muy rápidamente pues, el rato que estuvimos ahí juntos. Pues esto es el vídeo y estos son los jóvenes que me acompañaron ese día. Hablamos de distintos temas. Vamos a ir repasando algunos de ellos y vamos a ir dando la voz precisamente a ellos para que nos vayan preguntando y luego añadiremos con algunas reflexiones. El primer tema fue sobre la conectividad, ¿no? Y ahí Ana pues, nos dejó la siguiente pregunta o reflexión. La pandemia ha supuesto un antes y un después, especialmente para las personas mayores. Gracias a la conectividad han podido comunicarse con otros familiares. ¿Cuáles serían los siguientes pasos para obtener la mejor conectividad? Pues bueno, lo primero, antes de contestar estrictamente a la pregunta de Ana, yo creo que en la charla quedó patente algo que comentaba, pues yo creo que la vicepresidenta y también el alcalde, ¿no? El COVID ha permitido visualizar perfectamente la importancia de tener una buena conectividad. Y no solo la importancia de tener una buena conectividad con redes como la de Telefónica, con 27 millones de unidades inmobiliarias cubiertas, o redes 4G con el 98% de la población, o 5G con el 82%, sino que además de esa infraestructura se convierte en una ventaja competitiva respecto a otros países con los que competimos. El reto va a ser aprovecharla, pero yo creo que había una conciencia de que esa infraestructura la disponemos de ella y los jóvenes lo veían. La pregunta ya en concreto de cómo seguir, pues yo creo que en el estado que estamos de desarrollo, yo creo que el modelo de colaboración público-privado es la clave. Y el modelo de colaboración público-privado tiene que ver con el compromiso. Por un lado, de la Administración, seguir aportando fondos, subvenciones para llegar a sitios donde desde un punto de vista empresarial sería imposible llegar. Por otro, desde un punto de vista de trámites burocráticos, tenemos que trabajar con las administraciones para agilizar esos procesos. Hay veces que pasan cosas que la misma administración que nos pide desplegar una infraestructura es la que nos pone complicaciones para obtener los permisos. Eso, si queréis, sería el compromiso de las administraciones, el compromiso público. Por supuesto, también el otro elemento de la colaboración es el privado, y ahí es el compromiso
pues, que hemos tenido las empresas que desplegamos infraestructuras durante estos años es mantenerlo. Desde luego en Telefónica lo vamos a mantener y nos lo hemos puesto como objetivo en el 2025 ser una empresa 100% fibra y mantener el liderazgo europeo en despliegue de 5G. El siguiente tema fue sobre tecnología y sobre servicios. Y aquí Santiago nos hizo esta reflexión, esta pregunta. Sabiendo que muchas veces existe una diferencia entre el software que se desarrolla, las tecnologías que se desarrollan y las que necesita o quiere la sociedad, ¿cuál crees que será una tecnología transformadora para la sociedad del futuro? Bien, esta pregunta estaba al hilo de que hablábamos de que había muchísimas tecnologías y hablábamos de que unas tecnologías se realimentan a otras y que probablemente uno de los papeles más relevantes que tenemos que jugar las empresas tecnológicas, las operadoras en nuestro caso, es ayudar, en este caso, a los clientes empresariales en esta transición digital, ¿no? Cómo seleccionar qué tecnologías y en qué momento. Aún así que estábamos hablando de esto, pues me insistían en, bueno, pero si elegimos una, ¿cuál? Y yo les hablé de posiblemente de la inteligencia artificial. Entendemos que la inteligencia artificial lo va a cambiar todo. Le ponía el ejemplo de cómo las redes que pues habían tenido un modelo tradicional de mantenimiento y de sostenibilidad durante muchos años, pues la inteligencia artificial iban a ser probablemente redes que se autodiagnosticaran, redes que se autosolucionaran los problemas. Y todo eso era gracias a la inteligencia artificial. También hablamos de servicios, la aplicación práctica de esa tecnología. Y ahí estuvimos hablando un rato de la industria 4.0. Ahí juntando 3 tecnologías, se pueden juntar muchas más, pero 3 por lo menos yo creo significativas, como es IoT, como es inteligencia artificial o como es el 5G, vimos ejemplos de cómo la industria se puede transformar de una manera como hasta ahora no se había transformado. Esa fue un poco la reflexión, el compromiso, por supuesto, de Telefónica, pues mantener ese acompañamiento, mantener esa capacidad de ayudar a las empresas en esa transformación. El siguiente tema pues, fue sobre educación y empleo. Podéis imaginar que un tema candente para la juventud. Y aquí Nicolás nos hizo esta pregunta. En cuanto a la formación digital, de cara al futuro, ¿sería posible integrar a la formación técnica una formación transversal que le permita a artistas, escritores y poetas integrarse y ayudar tanto ingenieros como desarrolladores a un poco idear y configurar el futuro que nos espera? Sí, yo creo que la pregunta esconde un concepto que yo creo que luego estuvo muy presente durante mucha parte de la conversación, que es el concepto de la inclusión. Decían, oye, cómo las formas de educación y aprendizaje podían llegar a áreas o a personas que quizás no tienen ese background tecnológico, ¿no? Y yo les decía que es así, que nosotros tenemos que trabajar en eso, que vamos a necesitar no solo técnicos, no solo tecnólogos, vamos a necesitar también periodistas digitales, abogados digitales y quizá a lo mejor hasta poetas digitales, ¿no? Ese concepto de la inclusión estuvo muy vivo y además se vio también yo creo claramente señalado de nuevo en un momento que mencionamos los temas de formación no solo de los jóvenes que se añaden a la vida profesional, sino de las personas que ya están trabajando. Y ahí yo creo que lo que tenemos que destacar posiblemente son los programas de upskilling y reskilling, que van a ser más vitales que nunca. Son absolutamente necesarios que las empresas las pongamos en marcha. Telefónica puso el mayor programa en Europa de reskilling durante la pandemia, que alcanzó a más de 21.000 profesionales. La otra reflexión importante era sobre, bueno, esto es lo que ahora sabemos lo que tenemos que aprender, estas tecnologías, pero la realidad es que la tecnología cambia, ¿cómo nos aseguramos que nos vamos adaptando? Y hablamos de las formas distintas en las que tiene que evolucionar. Había una preocupación si el tipo de educación que se estaba dando era el que necesitábamos. Y yo les insistí que aquí la clave es que la educación tiene que estar basada en hacer que la gente sea capaz de seguir aprendiendo de manera continua, en fomentar el aprendizaje. En Madrid 42, en el Hub Digital de Telefónica, en Distrito C, hemos desarrollado, junto con 42 Francia, pues una metodología que precisamente lo que trata es de enseñar a la gente a aprender por sí mismo, a desarrollar sus capacidades con autoaprendizaje. Y yo creo que esos son los modelos
que junto con, por supuesto, con los modelos educativos existentes actuales, tienen que conseguir conjuntamente desarrollar un modelo educativo distinto y que fomente el aprendizaje. Bien, el siguiente tema fue sobre innovación, emprendimiento, y aquí María nos dejó la siguiente pregunta o reflexión. Emprender es una palabra que da muchísimo miedo y muchísimo vértigo. ¿Qué pueden hacer las grandes empresas para animar a la gente a innovar y que no las vea como competidoras, sino como colaboradoras? Aquí, de la pregunta, que tiene como dos partes para mí, quiero empezar por la segunda, ¿no? Porque me pareció curioso cuando lo escuché, cómo de la visión de jóvenes que están pensando que una opción puede ser emprender, pueden estar viendo a las grandes empresas como posibles competidores, como freno a la innovación. Claro, yo cuando pensaba en hablar de esto les quería explicar todo lo que Telefónica hace para desarrollar el ecosistema de emprendimiento, cómo fomenta las startups, cómo a través de Wayra o Telefónica Venture ponemos los medios para que se desarrolle ese ecosistema. Y cómo ese ecosistema, en el fondo, es vital para nosotros. Es imposible que Telefónica innove todo lo que tiene que innovar si no nos apoyamos en el ecosistema de startup y de pequeñas empresas que crecen a nuestro alrededor. Sin embargo, que eso era lo que yo quería trasladar, me quedé pensando, bueno, lo primero que tengo que romper la barrera no es de que nos vean como que podemos ayudar a crecer, sino que no nos vean como un freno. Y ahí yo creo la reflexión de que algo no estaremos haciendo del todo bien si nos siguen viendo o ven algunas empresas de nuestro tamaño como frenos a esa innovación. Tendremos que hacer mucha más educación, mucha más explicación de cómo son vitales para nosotros, para atraerlas y que crezcan y que desarrollemos el ecosistema de innovación que este país necesita. Después hablamos de privacidad y de ciberseguridad. Y aquí Claudia nos hizo esta pregunta. Las grandes empresas acumulan una cantidad inmensa de nuestros datos. ¿Cómo los gestionáis? Y además, ¿le importa realmente a la sociedad qué usos se le dan y cómo de bien protegidos estén? Bien, aquí fue un debate también como debate interesante y profundo, ¿no? Es decir, yo creo que cada vez los jóvenes y la sociedad en general es más consciente de la importancia de decidir sobre sus propios datos. Hay preocupación sobre qué valores aplicamos a esos datos, cuáles son las normas que les ponemos. Evidentemente, les estuve hablando de la visión de Telefónica, de cómo entendíamos que los datos, los dueños eran los clientes y que nuestra labor era poner a disposición de las personas las capacidades para decidir qué datos nos dan y en qué condiciones y para qué usos. Sin embargo, también la pregunta tiene un trasfondo de duda, ¿no? De qué hacemos con esos datos, cómo los protegemos, ¿no? ¿De verdad los estamos protegiendo? Y ahí, evidentemente, la ciberseguridad aparece como un elemento clave, ¿no? En un momento en que el 40% de los datos que transitan por nuestras redes están generados por máquinas, que un 25% del total de datos que se manejan en las redes son ciberdelincuencia, pues las políticas de ciberseguridad, de seguridad, pues son claves. Y aquí señalar que además de las inversiones y los desarrollos que hacemos cada una de las empresas, aparece cada vez más la necesidad de la colaboración entre todas las instituciones, entre todas las empresas. El otro día en una charla había un general americano, del ejército americano, que nos comentaba que ellos en este momento eran plenamente conscientes que ellos solos no eran capaces de frenar todos los riesgos que existían a través de ciberataques. Y ya os imagináis que si es el ejército americano el que piensa que no lo puede hacer solo, difícilmente cualquiera de nosotros podemos pensar que lo podemos hacer. Esa colaboración, esos modelos en que compartimos y nos defendemos juntos son claves para asegurar la privacidad, para asegurar la información y, por tanto, proteger a las personas de esos riesgos que existen, ¿no? Por último, hablamos de un tema que aunque esté en el último, en este caso no es porque está al final, porque da igual si te acuerdas de él o no. Está al final por la importancia que le dieron en todo momento.
al final para acabar con él, para recordarnos a todos que cualquier cosa que hagamos en nuestras empresas tenemos que tener en la cabeza la sostenibilidad del medio ambiente, porque es necesario para nosotros y, de luego, necesario para los jóvenes. Aquí me hicieron esta pregunta o esta reflexión. ¿Cuál piensas que puede ser la forma más económica para que una empresa como Telefónica pueda ser neutra de carbono en los próximos 5 años? Bueno, nosotros nos hemos puesto ese objetivo para el 2025. Invertimos en muchos modelos para mejorar nuestra huella de carbono. Pero la pregunta mezclaba dos conceptos que yo creo que es interesante, ¿no? Hablaba de rentabilidad y de medio ambiente, ¿no? Que muchas veces parece que son antagonistas. Y yo aquí les hice la reflexión que posiblemente lo que seguro no es rentable es no apostar por el medio ambiente. Eso lo primero. Y lo segundo, que si íbamos a casos concretos, se podían dar muchos casos concretos en los que incluso la rentabilidad a corto podía ser muy positiva si tenías una visión de sostenibilidad. Les puse el ejemplo más claro que tenemos nosotros, que es el apagado de nuestra red de cobre, como algo que nos mejora sustancialmente la compañía, en todo, en sus averías, en los servicios que podemos ofrecer, a la vez que ese apagado que lleva pegado el desarrollo de la red de fibra, pues apagado del cobre, supone una mejora en la huella de carbono de Telefónica muy evidente. Estos fueron los 6 grandes temas y un poco algunas de las cosas que hablamos. Ahora vamos a darles un poquito más la palabra con algunas reflexiones más que nos dejaron. Que la desconexión digital no suponga desconectarnos de la vida social y las personas. La tecnología no tiene por qué desplazar ni derribar a nuestras viejas costumbres. Está bien enfocada nuestra educación teniendo en cuenta que las máquinas que diseñamos van a poder hacer toda la parte mecánica y no le damos suficiente importancia a la parte creativa, artística, humana. Que a la vez que desarrollan nuevas tecnologías, también nos enseñen a usarlas. ¿Consideráis que vuestra empresa, con respecto al medio ambiente, es un referente para el resto de vuestro sector? Que mi futuro laboral no dependa de mudarme a una gran ciudad. Pues bien, estas fueron sus reflexiones. Y ahora dejarme que acabe, si queréis, una última reflexión sobre todo lo que viví esa jornada, ¿no? Cuando hablamos de tecnología, o estuvimos hablando de tecnología, cuando yo pensé al final cuál era el pozo que había quedado, me di cuenta que en el fondo los grandes temas no eran sobre la tecnología en sí mismo, sobre los avances, sobre las oportunidades. La reflexión de verdad era cómo la tecnología nos afecta a las personas, cómo afecta a la sociedad. Y que lo que reclamaban es que esa tecnología, esos desarrollos que hagamos basados en la tecnología, pues sean justos, sean inclusivos, respeten el medio ambiente. En definitiva, estén basados en valores. Y pensando un poco más allá, ¿qué podía ser todo esto? Me vino a la cabeza una palabra que es legado. Y el legado, no tanto en términos de las infraestructuras que podemos dejar, los servicios que podemos dejar, incluso los documentos que expliquen muchas cosas que podemos dejar. El legado sobre las acciones, las decisiones que tomamos en nuestro día a día y cómo aseguramos que esas acciones y esas decisiones persiguen ese modelo de sociedad que pretendemos. Y aquí, añadir a esta reflexión que este legado, y esto quizá va más dirigido para los jóvenes que estuvieron conmigo y los que podéis estar escuchando, este legado no solo es responsabilidad de los que hoy estamos gestionando, también es responsabilidad vuestra. Vosotros vais a tener que dejar un legado a los siguientes y lo que hagáis, decidáis día a día, también formará parte de ese legado. Y ya por último, pues que ese legado, esos legados que tenemos esa responsabilidad, pues son responsabilidad de nuestro sector, de un sector que vive momentos muy duros, que vive momentos complicados, pero que yo honradamente creo que tiene un futuro absolutamente brillante. Muchísimas gracias.